¿Por qué yo tengo que irme de mi lugar de nacimiento para poder crecer como persona, como artista, para poder sostenerme económicamente? ¿Por qué tengo que abandonar mi lugar, ¿no? Si realmente es aquí donde quiero estar? Hola, buenos días. ¿Está la señora, por favor? ¿Cómo empezaste en el mundo del cine? Pues realmente mis aspiraciones en un principio desde que era chiquitita era ser escritora, realmente era lo que más me interesaba. Era la típica niña que iba por ahí con su libreta escribiendo cada vez que podía, ¿no? Inventándome historias y incluso físicamente, ¿no? Construía los libros, les ponía índice y al final también otros títulos, que a lo mejor no tenía ninguno más, pero era un poco mi idea, ¿no? Entonces, básicamente empecé escribiendo y cuando llegó la hora de tener que elegir una carrera, ¿no? De querer pues, tener estudios superiores, no quería estudiar periodismo, en un principio estaba como bastante negada a estudiar periodismo, ¿no? Que fuese algo tan concreto, teniendo que seguir las líneas de una editorial, etcétera, entonces no estaba tan convencida. Y al final dio la casualidad que encontré la carrera esta de comunicación audiovisual, que no llevaba muchos años existiendo, antes se llamaba Imagen y Sonido, y empecé a mirar las asignaturas, métodos de creatividad, guión de cine, producción, realización, y me picó la curiosidad de por qué no intentarlo por ahí, a ver si eso me iba a algún lugar. Y es verdad que la carrera quizás me abrió las puertas a conocer gente con las mismas preocupaciones que yo. Y luego quizás también me dio las herramientas a yo sentirme capacitada de poder escribir historias y poder llevarlas a la imagen, ¿no? ¿Qué recuerdas de la experiencia de rodar Stop rodando el cambio? Primero que le guardo un cariño brutal y por otro lado yo creo que nos sentimos muy libres haciendo esa película. Porque no teníamos expectativas, porque no sabíamos a dónde íbamos a parar, teníamos una idea un poco estructurada, ¿no? De el recorrido a nivel de producción, a dónde íbamos a ir, a quién íbamos a entrevistar, pero siempre un poco abiertas a todas esas cosas que pudiesen suceder, que sucedieron muchas y se abrieron más puertas de las que pensábamos. Sí que es verdad que fue también un rodaje poco convencional, conseguimos 3.000 euros en total entre el crowdfunding que hicimos, que fueron unos 1.800, y luego también hicimos fiestas, vendí calimochos en la calle, o sea, de todo para conseguir llegar a ese dinero, ¿no? Yo creo que era la única motivación que teníamos durante la carrera. Y luego, por otro lado, conseguimos una furgoneta y entonces nos trazamos ese recorrido. Visitando diferentes espacios, ¿no? Tanto ecoaldeas, pueblos en transición, espacios pues, donde se ubicaban personas que tenían proyectos o empresas sostenibles, ecológicas, y luego también visitando a determinadas personalidades que nos abrieron un poco los ojos a ese acceso a esa información de muchas cosas que no se cuentan, ¿no? O que están en libros específicos. Entonces acceder a ellos fue un regalo, la verdad, porque entrevistamos a gente que a día de hoy lo pienso y digo, wow, lo conseguimos y no sé ni cómo. En Julie, el proceso de escritura y de rodaje tampoco fue el convencional. ¿Qué nos puedes contar de ello? El proceso de escritura de Julie fue bastante curioso porque acaba de volver de terminar la carrera, entonces después de estar 6 años en Madrid, pues hice mis maletas y me marché. Entonces el regreso fue duro, como supongo que para todo el mundo cuando tiene que dejar su lugar donde se ha realizado como persona y se ha empezado a construir, ¿no? Cortándose cordón umbilical con la familia. Y el volver siempre es duro. Entonces en ese momento me planteé qué hacer, ¿no? Habíamos hecho Rodando el Cambio y me sentía como capaz de, ¿por qué no?, ponerme el objetivo de por qué no crear una película. Y ahí estaba dudando en si ir a la Escuela San Antonio de los Baños, intentar aplicar para la carrera de 3 años, no sabía si documental o dirección, o si se me ocurrió alguna idea, ejecutarla, alguna idea de película. Entonces en ese periodo en el que estuve pensando, se me ocurrió una idea, pero era muy leve, y era sobre una madre, sobre una persona joven que se queda embarazada y que realmente no quiere ese bebé o no sabe si quiere ese bebé, ¿no? Entonces plantearlo un poco desde ahí.
tenía el espacio, quería que se escondiese en un sitio concreto. Yo ya había visitado Matavenero porque en Rodando al Cambio rodamos allí. Entonces, desde ese punto, lo que hice fue irme un mes y medio, me fui un mes y medio a granjas por Inglaterra de permacultura y demás. Entonces, pues en ese mes y medio escribí la estructura del guión. Previamente había conocido a la actriz, a Marín Discasó, la conocí en un bar, en el bar El Bote, y a partir de ahí prometiéndonos, venga, lo hacemos, claro que sí, creo en ti, a una persona que no conocía, ¿no? Pues me pareció la excusa perfecta para ya ponerme un deadline, y si yo me lo creo, ella también, y viceversa, ¿no? Entonces fue así. Redacté el guión, tardé eso, pues lo que es la estructura, un mes y medio, y luego ya estuve casi un año escribiendo. Tuve mis encuentros con un profesor de la universidad para que me echase una mano y me diese el feedback de lo que le parecía. Entonces, bueno, estuve muy abierta a modificaciones, a aprender, ¿no? Porque leyendo mucho también, leyendo otros guiones y demás. Y luego, lo curioso quizás de esta película tiene varias cosas, ¿no? Por un lado es el lugar donde rodamos, que en sí, por las características del espacio, ya generaba toda esa atmósfera, ¿no? Que yo quería transmitir un poco, pero sobre todo tenía muchas dificultades, ¿no? Que eran dificultades para trasladarnos, para llegar físicamente nosotros, para bajar el material, acercar el material a los generadores. Fue una locura, usamos un teleférico lanzando la comida, colchones, 30 y pico colchones que metimos en el espacio, ¿no? Tanto para que durmiese el equipo técnico como los actores. Luego también muchos de las personas que viven allí se ofrecieron y bueno, les pedimos que participasen como actores también. Entonces era dirigir a personas que nunca han tenido ningún vínculo con el cine y que el cine han visto poco o reducido, ¿no? No están tan familiarizados con ese lenguaje. Y luego pues el hecho de que en ese espacio no hubiese luz, que eso también es muy importante, no había electricidad. Algunas casas tenían placas solares, entonces, pues por ejemplo las que estaban en las zonas comunes, tanto la cocina como el comedor o cosas así, nos regalaron o nos prestaron esa luz para nosotros poder trabajar. Entonces conseguimos que fuese un 80% energía solar. Solo usamos los generadores para las escenas nocturnas porque no había manera de grabarlo de otra manera, por lo tanto creo que fueron 3 noches, quizás 3, 4 noches o 5 a lo sumo lo que usamos comparado con todo ese mes que estuvimos de rodaje, ¿no? Entonces pues sí que es verdad que guardo un buen recuerdo. Y luego vivimos muy de manera comunitaria, no salíamos del pueblo, nos integramos totalmente con el espacio. Hicimos hasta un inipi, que es un rito mexicano, todos metidos desnudos ahí, metidos en una especie de horno, ¿no? Que hacen como con pieles y unas piedras dentro. No sé, yo creo que fue una experiencia también digna de recordar y dio como resultado, pues la verdad es que partiendo de que todos los que trabajamos en la película éramos principiantes, que también era otra de las cosas que quería, ¿no? El por qué no darnos a nosotros este tipo de oportunidades cuando meterse en el cine es tan difícil, escalar es tan difícil, ¿no? Y parece que tienes que empezar desde cero sí o sí, cuando a lo mejor la energía y la fuerza las tienes ahora para empezar desde arriba, ¿no? Ya cuando vas a llegar allá arriba ya estás cansado de la vida, ya no te interesa ni tienes la pasión, ¿no? Entonces sí que es verdad que yo no miraba el currículum, me daba exactamente igual. Intenté que la gente que quisiese participar en el proyecto era porque realmente quería, y si yo le decía no hay electricidad, estamos en mitad de la montaña, vamos a estar un mes allí sin agua, sin esto y sin lo otro, me dijese que sí. Entonces fue un poco ese el reto. ¿Cómo fue abordar las historias de las flores de Jericó? Las flores de Jericó pues cuenta la historia de 5 mujeres migrantes que han tenido que marcharse de su lugar de origen, de su país, en busca de un futuro, una vida mejor, un lugar donde asentarse, donde estar tranquilos, donde no correr peligro, ¿no? Y bueno, al final el documental es más bien un reflejo de todas las violencias que sufren las mujeres y que no necesariamente tengan que ser físicas, sino esas violencias que hemos sufrido a lo largo de la historia desde diferentes partes del mundo, ¿no? Y que al final nos hace unirnos en ese duelo, por así decirlo, ¿no? En el que todas somos una, da igual de dónde provengas, da igual a dónde vayas, necesitamos un espacio para sobrevivir, un espacio donde desarrollarnos, ¿no? En este caso el presupuesto con el que contábamos era muy reducido. Entonces decidimos rodar en diferentes localizaciones de Gran Canaria,
buscamos 5 espacios diferentes y que no tuviesen vínculo con el lugar de origen, es decir, a la saharaui no la pusimos en un lugar desértico, sino pues todo lo contrario, por ejemplo, pusimos en un lugar súper florido, verde. Entonces, bueno, a cada persona como que de alguna manera intuitiva le encontrábamos el lugar y queríamos también extraer un poco eso que busco un poco, ¿no? Extraer a la persona de la ciudad o de su lugar al que está acostumbrado y plantarla como si fuese una flor en un espacio natural abierto, ¿no? También nos interesaba, tanto a Blanca Ordóñez como a mí, que todo girase en torno al respeto de hasta donde ellas querían contar. Y jugamos como una especie de juego, les entregamos unas cámaras de estas de usar y tirar, que además estaban caducadas, entonces claro, ahí tuvimos algunos problemas. Unas cámaras de usar y tirar que básicamente queríamos usarlas para reforzar y completar esas historias de lo que ellas querían contar con imágenes sacadas por su ojo, ¿no? Entonces un poco eliminar esa visión eurocentrista de mujer blanca y eliminarla completamente para que fuesen ellas quienes contasen su historia a través de sus ojos. Y cada ojo es un ojo diferente, no es lo mismo la visión de la yemení que la nigeriana, por ejemplo, o la saharaui, ¿no? Comparada con la venezolana. Entonces, les entregamos esas cámaras, un listado de preguntas, y había preguntas como muy concretas, muy abstractas. Entonces, a veces tuvimos que ayudarlas un poco, otras veces no, otras veces estaban como súper inspiradas y sacaron fotografías. Y luego les hacíamos las entrevistas, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que nosotras quisimos siempre respetar hasta donde ellas querían llegar, porque es verdad que han vivido cosas duras, no queríamos ser nada sensacionalistas ni buscar el dolor para nada, sino simplemente crear un espacio de expresión donde ellas pudiesen contarnos un trozo de su vida, ¿no? Fue difícil en el sentido de encontrar mujeres que quisiesen exponerse, porque no dejan de exponerse y hablar de cosas dolorosas a dos desconocidas, y saber que luego, si han corrido riesgos en sus países, muchas tenían miedo de lo que pudiesen llegar a decir. Eso repercute, por ejemplo, en que no sé quién tiene familia en tal lugar y pueda llegar a oídos de que han hablado mal del sistema, ¿no? Las Fuerzas Armadas o lo que sea. Entonces ahí sí que es verdad que intentamos ser prudentes también. Incluso tuvimos una experiencia con una de las chicas que después de haber hecho la entrevista no quería salir en el documental, entonces quedamos con ella para que visione hacer material y censuró la mitad del material porque podía correr peligro. Entonces nosotras con total libertad, oye, lo que tú quieras, elimina lo que tú quieras porque vamos a contar hasta donde tú quieras contar, ¿no? No vamos a excedernos. Entonces la verdad es que fue una experiencia muy bonita y es un documental con el que me siento bastante orgullosa. Nos acercó a unas realidades totalmente ajenas a nosotras como mujeres con unos privilegios bestiales, ¿no? Entonces sentarte delante de mujeres que han pasado por tanto y tan cercanas y que te lo cuenten así. También queríamos evitar esas entrevistas con el fondo negro, la luz, ¿no? No queríamos que pareciese una cárcel. Y entonces pues generar ese espacio donde se sintiesen cómodas. Y además también el concepto, ¿no? Las flores de Jericó son unas flores secas, como si fuese una especie de lecho, que son empujadas por el viento cuando no están en un entorno favorable, se cierran y se secan. Y entonces gracias al viento son empujadas a lo largo de kilómetros y kilómetros hasta que llegan a un lugar donde sienten que ahí pueden echar raíces. Entonces ahí encontramos el vínculo con ellas. ¿Cómo podemos hacer un cine social sin caer en lo panfletario? Creo que lo más complicado es transmitir tus ideas sin que sea evidente, y además las ideas se van modificando, ¿no? Y yo creo que también es lo interesante el ver cómo vas creciendo como persona y que vas encontrando tu línea, tu camino y cómo vas aprendiendo cosas nuevas y a veces también te contradices, ¿no? Y yo creo que también es muy digno eso. Pero es verdad que en el momento en el que ya te ponen la etiqueta, por así decirlo, es más complejo luego quitársela y serte fiel a ti misma, porque a veces parece que respetas más cómo te conciben a ti como persona, ¿no? Y estás intentando trabajar más en esa línea, lo que esperan de ti, que quizás lo que verdaderamente tú quieres transmitir y lo que te gustaría contar, ¿no? La verdad es que sí que creo que el cine es una herramienta de transformación social
brutal, sobre todo ahora que estamos en la era digital y todo funciona a base de vídeos prácticamente, apenas la gente lee. Y hay muy poca reflexión y muy poca profundidad, ¿no? Me parece que no hay ningún interés en ahondar. Uno lo que quiere es que se actualice la página de Instagram y de Facebook rápido y poder acceder al mayor número de información posible, ¿no? Conseguir que en un espacio de 1 hora y media puedas tener a alguien sentado y puedas transmitirle un mensaje de manera directa, me parece increíble, ¿no? Y si por ahí podemos acceder, y esa es una puerta maravillosa para entrar a las mentes de las personas, no a manipular, pero sí a sembrar una duda, una pregunta, un interrogante que quizás pues esas personas puedan buscar luego en sí mismos o en el exterior, o les abra los ojos un poco a salir de esa burbuja digital en la que estamos ahora sometidos, pues sirve para algo, ¿no? Yo creo que sí que sirve. Es verdad que las historias que me suelen gustar a mí suelen ser muy dramáticas todas, ¿no? Porque al final creo que la vida tiene momentos muy bonitos, pero muy drásticos también. No deja de ser el camino constante hacia la muerte, ¿no? Como cada día es un día menos. Yo no soy de las que piensan que es un día más ganado, la verdad. Soy de las que piensan que es un día menos de vida. Pero sí que creo que trabajamos en un constante sobrevivir y el llevar esa forma de ver la vida lo mejor posible, ¿no? Lo mejor que sepamos. Entonces, todo mi trabajo por ahora sí que ha ido destinado al cine de conciencia social, que parece que además se desprestigia bastante y parece que no puede competir en festivales, por ejemplo, de cine normal, ¿no? Como si eso estuviese catalogado, y entonces parece que ya solo te quedan los márgenes de los festivales donde puedes moverte, que si hablas del colectivo LGTBI solo puedes moverte por esos lares, si hablas de ecología solo puedes moverte por festivales medioambientales, o si hablas sobre migración solo puedes hablar sobre derechos humanos, ¿no? Pues solo puedes moverte por muestras de cine. Entonces me gustaría que eso se rompiese y que los espacios de festivales y de muestras fuesen más abiertas, menos que hubiese menos clases. Parece que todo hay que clasificarlo y entenderlo y etiquetarlo, y entonces, a ver, tú eres esto, más esto, más esto. Que en parte lo entiendo porque es verdad que mucha gente sí no se quedaría en los márgenes si no se los nombra, ¿no? Pero ojalá llegue un momento en el que todos estemos en el mismo lugar y entonces no haga falta distinguirnos ni definirnos. ¿Qué valoración harías de Canarias y su panorama audiovisual? Yo creo que a nivel creativo hay un boom importante, no solamente en el audiovisual de Canarias, sino en general, ¿no? En el mundo del arte en general, y yo creo que en Canarias hay un potencial brutal de gente que tiene mucho que contar y que necesita espacios de expresión. Esos espacios de expresión quizás todavía son limitados, ¿no? No creo que todavía se destine suficiente dinero a la cultura aquí como para que podamos comunicar como querríamos, o en esos espacios de producción artística, por ejemplo, que hacen falta. Sí que está habiendo, creo que, un incremento de la calidad, de una especie de nueva ola, por ejemplo, en este caso audiovisual, ¿no? Donde ya destacan nombres, personas, gente que ya tiene un nivel bastante elevado, ¿no? Que ha podido salir de las islas y darse a conocer al mundo y estar en festivales importantes y demás. Yo creo que en Canarias ahora mismo hay una cantera bastante interesante de gente joven, entre los 18 y los 35 años, incluso superior también, donde quizás reflejemos un poco esta idiosincrasia, ¿no? De las características de ser isleños, de vivir en la ultraperiferia, esa necesidad de destacar por encima de ese sentimiento quizás a veces de inferioridad que llegamos a tener, ¿no? Por esa especie de maltrato que nos ha dado siempre la península hacia Canarias y la poca atención que nos han prestado, como si aquí solamente hubiese sol y playa y no hubiese gente que piensa, ¿no? Parece que estamos bananeando constantemente y no creo que sea cierto, ¿no? Yo creo que hay gente con muchas cualidades. Quizás lo necesario, veo que creo que aquí tiene que haber una mayor y mejor formación. O sea, sí que creo que necesitamos puntos de encuentro formativos donde venga gente de fuera, a aumentar nuestros conocimientos, porque obviamente cuando uno vive en un espacio cerrado tenemos limitaciones como un todo, ¿no? Y que vengan aires nuevos, frescos, donde todo se mueva, donde
haya más número de residencias artísticas, donde se quede más gente, ¿no? Y no solamente muestre su obra, sino también pueda, yo qué sé, dar masterclass, seminarios, etcétera, donde pueda dejar un poco de huella intelectual en ese sentido y donde podamos hacer esos trasvases, ¿no? Que también gente de aquí pueda irse fuera, beber de otras historias y volver para potenciar toda la creatividad y todo lo que tenemos todavía por contar, ¿no? Porque es una pena que al final exista también esa fuga de cerebros a nivel artístico y que todo el mundo tenga que irse fuera para poder buscarse un espacio. ¿Por qué yo tengo que irme de mi lugar de nacimiento para poder crecer como persona, como artista, para poder sostenerme económicamente? ¿Por qué tengo que abandonar mi lugar, ¿no? Si realmente es aquí donde quiero estar? Si estuvieses en un cargo de responsabilidad en el área de cultura de algún cabildo del Gobierno de Canarias, ¿qué medidas tomarías para impulsar la escena audiovisual canaria? Yo creo que como decía antes, de esta parte formativa, ¿no? Donde yo creo que poco a poco se está haciendo, y es verdad que se están abriendo espacios, ¿no?, de formación, sobre todo que tienen que ver con el cine, porque han visto que hay un sector importante del cine, aquí hay un mercado enorme de producciones, sobre todo de Hollywood y que vienen también, bueno, de la península ibérica. Pero yo creo que el sector audiovisual no solo puede estancarse en las personas que vengan, sino incrementar e incentivar a las personas que están aquí, que quieren producir aquí y que hagan cine canario de verdad, porque para mí cine canario no es el que está hecho en Canarias, sino el que la historia está rodada aquí, donde hay personajes canarios y donde la mayoría de sus creadores sean canarios, si no, no tendría ningún sentido, ¿no? Simplemente es un escenario más. Para escenarios puedes encontrar en cualquier parte del mundo. Obviamente aquí tenemos ciertas características que hacen que les interese, ¿no? En ese sentido yo creo que hay que prestar atención a los sectores, sobre todo a los más desfavorecidos, y aumentar económicamente el apoyo. O sea, es necesario que las subvenciones aumenten, es necesario que se presten muchas más ayudas económicas para sacar adelante proyectos, y luego creo que es interesante crear espacios de producción. Canarias cuenta, sobre todo el Gobierno de Canarias, tiene muchísimos espacios vacíos. ¿Qué hacen esos espacios vacíos? ¿Por qué no crean espacios a precio de risa, que sea simplemente para, ¿no?, para registrar tu nombre y poner un cartelito en la puerta, donde tú puedas crear, donde tengas un espacio, ¿no?, si eres escultor, donde puedas tener tus materiales, donde puedas trabajar, y luego donde hay una promoción de la cultura en Canarias, ¿no?, que haya un espacio de comunicación también y de muestras, donde cada X tiempo, por ejemplo, se abran las puertas y la gente pueda conocerte. Yo creo que es importante, ¿no?, y no creo que cueste tanto. Yo creo que hay espacios de sobra y, o sea, tienes espacios, tienes las personas, ahí haces un match y queda bastante poco por hacer.